Bueno, buenos días, Verónica Raffo. Estamos justamente con la socia de Ferrere Abogados, una firma que tiene representación, tiene oficinas aquí en Uruguay, en Paraguay y Bolivia, para tratar el tema de la situación de la mujer. Este tema lo habíamos tratado 5 años atrás, cuando fue el 20 aniversario de la revista Marcasur, y ahora, bueno, queremos hacer una comparación a ver qué tanto ha evolucionado o no la situación de la mujer en los despachos. Verónica, bienvenida, Bueno, te escuchamos. muchas gracias Fabiana, muchísimas gracias por la invitación. Como vos decís, esto es un tema que hemos venido hablando y conversando en el pasado, y la realidad es que a nivel de Latinoamérica sigue habiendo un desbalance muy significativo en la presencia de las mujeres en los roles de liderazgos en las firmas. De la misma manera que existen las compañías y a nivel del sector privado, pero incluso en las firmas, como tú sabes, el sector jurídico es un sector bastante tradicional y culturalmente arraigado con algunos paradigmas de formas de trabajo, y por lo tanto en estos años todavía más se mantienen esas diferencias, de no ver tantas mujeres, tanta representación de mujeres como socias o como líderes de equipos en las firmas en general. Sin embargo, la buena noticia es que han pasado cosas. O sea, no tenemos, no hay lamentablemente una data consolidada de la región como para que podamos hoy conversar acerca de cifras o cambios significativos, pero sí desde el punto de vista cultural se han visto cambios y avances en las políticas que están intentando implementar las firmas. Por ejemplo, Bueno, por ejemplo, mira, te voy a poner el caso de en Uruguay, ¿no? Y también está pasando en otros niveles de la región. Ha habido un combo muy interesante, que es, por un lado, las compañías cada día más se preocupan. Cuando digo compañías hablamos de empresas del sector privado e incluso público, que cada día más se preocupan por querer un talento diverso que le preste servicios. Entonces, hay como desde la demanda empieza a haber una presión significativa hacia las firmas para que sus equipos sean diversos. Hoy estamos hablando del tema género, pero hablamos de diversidad en un sentido más amplio también, ¿no? Por supuesto, que involucra raza, que involucra origen económico y social, que involucra orientación sexual. Entonces, desde la demanda tenemos eso. Por otro lado, hay un trabajo muy importante en todo lo que tiene que ver con ESG, digamos, como buscar ser empresas de triple impacto y una medición de esos temas. Y hay algunos organismos que han sido muy funcionales y dinamizadores. En el mercado uruguayo, por ejemplo, ONU Mujeres, a través de ciertos programas que ha traído arriba de la mesa, como fue el programa He4She, el programa Win-Win, en donde empezó a haber un efecto contagio de las empresas que adhieren a los principios de Naciones Unidas de Desarrollo Económico, y entre esos principios está el tema de la igualdad de oportunidades y la igualdad de género. Entonces las empresas, las compañías empiezan a entender, a sensibilizarse y aplicar políticas y protocolos en este sentido. claro, ¿qué pasa con los cupos? ¿Se han implementado en algunos países o todavía no? ¿Y cuál es tu opinión? Mira, la famosa cuota, ¿no? Sí. La cuota en Uruguay, por ejemplo, y no en toda la región, porque en la región hay algunos lugares que es un poquito diferente, pero sobre todo se ha implementado a nivel del sector político, que en realidad es donde hay un desbalance más significativo, porque si vos ves las cifras de brecha de representación política de hombres y mujeres, el desbalance es muy superior aún al que lo que es en el sector privado, ¿no? Entonces, se han implementado en ese sector, pero no en el sector privado. En Europa sí hay algunas experiencias respecto a implementación, por ejemplo, de cargos en el directorio, ¿no? En los directorios de las empresas tiene que haber una representación forzada, por así decir, de mujeres. O si no, por lo menos hay como una instrucción, orientación muy fuerte del Estado en ese sentido, e incentivos para que así suceda, ¿no? Si no es obligatorio, pero es incentivado, dependiendo de los países. Y yo la realidad es que si me decís conceptualmente, en principio no dice, la cuota, pero ¿por qué? Tiene que ser en base a los talentos, a las virtudes de las personas. Pero el mundo te muestra, y la realidad te muestra,
que la cuota es una herramienta dinamizadora de los cambios. O sea, nadie quiere cuota hasta el fin de los días. Lo que se busca a veces con tener una cuota es lograr un impacto y un cambio de forma más acelerada que el que se lograría naturalmente, porque los cambios que se logran naturalmente a través del cambio de la cultura, capaz que llevan 100 años. Entonces, a veces esas cuotas son muy bienvenidas para generar ese cambio, esa dinámica, porque hasta que no sucede, aunque sea forzadas las cosas, no se termina de entender la riqueza que genera un equipo diverso. Entonces, por eso es importante, y también a veces la cuota, por ejemplo, en el tema político, que se habla de una cuota del 30%, y ahora incluso se habla de paridad, del 50%, es porque tampoco hay un cambio cuando tenés un elemento diverso en 10, porque es muy difícil, por muchos sesgos, que podemos después conversar sobre eso, es muy difícil generar ese cambio, hacer escuchar tu voz diferente si sos 1 en 10. En cambio, cuando hay una representación un poquito más significativa, ahí sí se dinamizan las cosas. Esa cuota del 30% en política que mencionás, eso es en algunos países en particular, ¿no? Sí, bueno, en Uruguay, en realidad hoy en día te diría que hay una movida hacia la paridad, o sea, ya se entiende como que en realidad es, ok, si hombres y mujeres tenemos igualdad de oportunidades y derechos, debería haber una paridad en los puestos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es muy complejo, ¿no? La cultura y la forma de hacer política, porque estamos hablando en este caso de la política, es muy si querés, favorece el desarrollo de liderazgos masculinos, porque es la manera en cómo tradicionalmente se ha hecho política, y los lugares en donde se cocinan las cosas, por así decirlo, son lugares que tradicionalmente ocupan los hombres. Entonces, de nuevo, son cosas discutibles, que creo que hay que analizarlas en profundidad, pero hay que verlas como lo que son, herramientas de dinamización y de cambio, de aceleración de cambios, no como una solución para toda la vida. Claro. Verónica, si aplicamos eso al ámbito privado, ¿cómo se establecería, cómo se podría establecer las cuotas? ¿Eso es por una ley, por leyes, o son disposiciones internas en las empresas? ¿Cómo surgiría? La combinación de todo lo que acabas de decir, o sea, podría haber una norma, como existe en algunos países de Europa, como te decía, que establezca la obligatoriedad, por ejemplo, a nivel de los directorios, de que sean directorios que incluyan a mujeres, y como mujeres u quizás otras minorías, por así llamarlo, o que deban ser incluidas, pero también podría ser a través de protocolos y de políticas internas de las compañías. O sea, por ejemplo, es muy importante cuando uno hace contratación de personas, cuando uno hace evaluación de personas, es muy importante buscar capaz que en las ternas en que se defina siempre tenga que haber una mujer. Es importante, en la medida que cumpla con los otros requisitos. Acá nadie está hablando de bajar la vara en absoluto. Estamos hablando de que hay mujeres súper capacitadas y con experiencia que cumplen con los requisitos, y sin embargo a veces las oportunidades no se dan por un montón de razones que, como vos sabés, tienen que ver con sesgos no conscientes, tiene que ver con barreras culturales, incluso con barreras internas de las propias mujeres. Entonces, todo a lo largo de la carrera es importante esto de asegurar que hay una representación equilibrada, ¿no? Y esto se podría imponer por una norma más general, se podría imponer por decisión de las propias empresas de políticas, ojo, de políticas que no sean letra muerta, ¿no? Porque también en el sector privado muchas veces vemos hermosas políticas fantásticamente redactadas que no se cumplen, ¿no? Que son para lucir para afuera, pero que no se cumplen en la interna. Tú dices que hay clientes que de alguna manera están fijándose en esto o incluso lo están pidiendo, ¿no? ¿Ves esto en algún sector en particular? Mira, la realidad, lo que lo veo es que en principio, te diría que esto es más de grandes empresas o de empresas multinacionales, no tanto a un sector en particular. Un rubro. Pero no, mira, yo creo que ahí hay dos sectores muy diversos. Por ejemplo, en el tema de tecnología, esto es muy importante porque hay una subrepresentación muy importante de mujeres, pero porque por todos estos factores culturales hay
menos mujeres que se dedican a STEM, ¿no? A estudiar matemáticas, ciencia, etc. Y por lo tanto, ahí hay un mercado, ¿no? Si tuviéramos más mujeres, imagínense en el sector tecnológico que hay desempleo cero y que necesitan gente, si hubiera más mujeres que pudieran entrar en ese mundo, sería un talento súper valioso para estas compañías. Entonces ahí hay un efecto dinamizador. Pero en el otro extremo, por ejemplo en un sector muy tradicional, como puede ser la banca, el sector financiero, que tradicionalmente fue un ambiente muy masculino, también se están haciendo estos esfuerzos, porque justamente se toma conciencia de que pasa esto. Pero de nuevo, por un tema de escala, por un tema de contagio de lo que están pasando más a nivel global, es algo que es más habitual en empresas que son más globales o multinacionales, y no tanto en empresas locales. Esto no quiere decir que no haya excepciones muy valiosas a nivel local, pero lo que voy es lo que uno ve en el mercado, lo ve de esa forma. Claro. Ahora, específicamente en los despachos de América Latina, despachos de abogados, ¿se sigue esto que la misma tendencia que está pasando con empresas de otros rubros? ¿O hay diferencias? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que pasa un poquito lo mismo. O sea, en América Latina estamos acostumbrados a ver algunos despachos que son muy familiares, tradicionales, y la realidad es que en esos despachos no hay grandes cambios, ¿no? O hay cambios de la boca para afuera. Ahora, hay otras firmas que son firmas más modernas, más dinámicas, que tienen una mirada más global, y en esas firmas sí se ven estos cambios. O sea, se empiezan a ver estas dinámicas de preocuparse de retener talento. Porque, a ver, Fabiana, yo creo que lo más relevante de esto es que más allá de las razones morales, éticas, las que queramos poner arriba de la mesa, es que esto de la diversidad es un buen negocio, que es un poco el eslogan que usa a veces son mujeres para convencer a las empresas. Pero es la realidad, porque si vos pensás que tú haces un montón de inversión para formar a tu gente, para formar a tu talento, que crezca, que se desarrolla, las firmas legales somos personas, en definitiva, ¿no? Entonces, y se te va este talento porque no encuentra lugar, ¿no? Porque no puede crecer, porque culturalmente es difícil para una mujer, quizás esto, la realidad es que es una pérdida enorme. Por otro lado, tenés, como decimos, a los consumidores, a nuestros clientes que nos están diciendo, che, pará, ojo, a ver, ¿cuál es el equipo que me estás trayendo a la mesa? Yo quiero un equipo diverso porque me trae mejores soluciones. Entonces yo creo que esos aprendizajes ya están mucho más incorporados en las firmas, como te digo, las firmas sobre todo las que tienen una mirada un poco más moderna y global, ¿no? No tanto la firma tradicional, familiar, digamos, característica de América Latina de toda la vida. Y algo muy importante que me gustaría agregarte es que lo que tenemos que observar es el efecto dinamizador que esta pandemia pudo traer aparejado, ¿no? Porque la realidad es que, como tú sabes, los modelos de negocio de nuestras firmas estaban muy asentados con la presencialidad, con estar sentados, que el socio vea qué está haciendo el senior y el senior vea qué está haciendo el junior, y que esos equipos estén muy presenciales. Y eso históricamente ha sido una de las razones por lo que muchas mujeres se han alejado de la carrera. También muchos hombres, ¿no? Porque estamos hablando de una generación millennial que hoy en día los hombres buscan, igual que las mujeres, buscan un mayor equilibrio, una mayor conciliación. Pero esto que mostró que todos podemos trabajar desde nuestras casas, desde la oficina, con mayor flexibilidad y en forma eficiente, que creo que es algo que quedó demostrado, con restricciones, hay cosas que hay que mejorar, por supuesto, creo que va a ser un empuje significativo en ese cambiar el modelo de negocios, ver las cosas de otra manera, y puede ser y generar un efecto dinamizador también en los temas de inclusión y diversidad. Claro. Sobre este tema de diversidad, ¿hay países de América Latina en ese sentido que han avanzado un poco más que otros? Te pregunto porque tienen oficinas también en Paraguay, en Bolivia, y también por tu conocimiento de las realidades de otros países, ¿no? Sí, la realidad es un poquito capaz que injusto verlo, porque cada uno tiene como esos patrones culturales asentados. Por ejemplo, Bolivia es llamativo porque ha tenido bastante legislación en ese sentido, ¿no? Y ahora,
no lo veo reflejado a nivel de las firmas en realidad, ¿no? O sea, bueno, tú sabes que nosotros Ferrer tenemos una impronta de trabajar históricamente en esto, entonces somos un bicho un poco raro, en general en la región, pero no, yo lo que percibo es que las culturas en algunos países son más cerradas respecto a estos temas, y se hace más difícil trabajarlos, ¿no? Por ejemplo, lo veo en México, por ejemplo, a veces lo veo en Chile. La realidad es así. Y a veces las normas, que son más de perfil político, de cuota y todo lo demás, no necesariamente logran dinamizar el sector privado y menos aún las firmas jurídicas. Pero sí veo en toda la región empujes de cambio, ¿no? Que son muy bienvenidos. En algunos lados un poco más resistidos que en otros. Sí, ¿dónde ves más empuje o donde hay más posibilidades de ver cambios? No, por ejemplo, Brasil. Brasil es un país en donde hay firmas que han trabajado muchísimo en esto y también que han trabajado mucho en la parte de inclusión, no solo de género, sino han ido un paso más, ¿no? Y han incorporado otro tipo de diversidades. Me parece que es un buen ejemplo. Uruguay está haciendo sus esfuerzos, o sea, la realidad es que lo que pasa es que es un mercado chico, ¿no? Entonces es un mercado un poquito diferente a nivel de la región. Capaz que Colombia también ha hecho sus esfuerzos. Después yo te diría que hay como diversidad de impactos, y bueno, como te decía, hay países que son más complejos, yo creo que por la raíz cultural, en donde es más complejo trabajar estos temas, como te decía hoy, ¿no? México, Chile, son países complejos para trabajar estos temas. ¿Qué han hecho o qué están haciendo en Ferrer en este sentido para fomentar la diversidad? Tengo entendido que tienen programas específicos, ¿no? Sí, nosotros trabajamos hace mucho tiempo en esto. La realidad es que cada vez más lo condensamos en un paraguas, que es Ferrer Transforma, que es una plataforma que tenemos de impacto a nivel comunitario, pero de impacto a la interna también. Y es parte, como yo te decía, nosotros estamos trabajando mucho en ESG, que viene a ser esta preocupación de sostenibilidad y triple impacto en lo que tiene que ver con medio ambiente, social y gobierno corporativo. Y entonces, la verdad que tenemos, desde el momento en que contratamos, desde el momento en que evaluamos, desde el momento en que nos aseguramos, por ejemplo, que cuando hay un pitch a un cliente, en la mesa estén sentados hombres y mujeres, que cuando hay una conferencia y hay que viajen hombres y mujeres, que cuando hacemos un panel haya speakers de ambos géneros. ¿Por qué? Porque la visibilidad genera mucho impacto. Y ahí hay otros programas. Tenemos un programa de mentoreo cruzado, donde profesionales, hombres senior, mentorean a mujeres más jóvenes en su carrera, para justamente hacer esto de preocuparse uno por el otro. Tenemos un programa que se llama Maternity Mentors, que es muy interesante para las mujeres que tuvieron recién familia y que tienen como mentoras a profesionales del estudio que capaz que ya pasaron por esa instancia, porque vemos que la maternidad es un momento de quiebre, hay muchas veces, y de búsqueda de conciliación, y queremos aportar esa búsqueda de conciliación. En el año hemos hecho también actividades que tienen que ver más de impacto en la comunidad. Tenemos un programa que lo que busca es capacitar a mujeres emprendedoras. Entonces hacemos unas jornadas donde damos talleres de capacitación de los más diversos temas, y bueno, la verdad que participan. Este año lo hicimos, te imaginarás, en forma virtual. El año pasado también, el anterior lo habíamos hecho presencial, pero bueno, ahora tuvimos estas restricciones de la pandemia, y todos los días tratamos de tirar cosas que tienen que ver con este compromiso hacia la interna y el compromiso hacia la externa, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer, durante todo octubre, estamos haciendo una actividad de sensibilización por el cáncer de mama, con charlas a la interna de la empresa, con una caminata por este tema de la empresa, y en noviembre vamos a hacer, porque lo que nos gusta trabajar siempre es que es desde somos iguales, juntos somos mejor, ¿no? Entonces en noviembre nos vamos a adherir a Movember, que es un movimiento global que busca justamente también sensibilizar y tomar conciencia del cáncer de próstata,
y entonces nuestros hombres se van a dejar el bigote, que es la consigna, para generar la conversación y a partir de eso sensibilizar, y también vamos a estar moviéndonos, como dice Movember, busca que las mujeres, justamente en solidaridad, en este caso también salgan a caminar, y vamos entre octubre y noviembre a caminar, correr, lo que queramos, 60 kilómetros, como una manera de estar todos justamente preocupándonos por lo demás, porque o sea, la visión nuestra es, juntos somos mejores, somos mejor talento, la mayor diversidad trae mejores resultados, trae un mejor lugar de trabajo, entonces hacia ahí es que vamos, ¿no? De manera como muy consciente y consistente. Claro. Hablemos un poquito de ti, Verónica, porque tú has llegado, bueno, obviamente a un cargo muy alto, eres todo un referente, y cuéntanos cómo lo hiciste, que tuviste coach, el coaching fue importante, cómo te abriste paso, un poco pensando también en que te están escuchando otras abogadas jóvenes, y bueno, quieren un poco de luces sobre qué se puede hacer, ¿no? En este camino tan duro. Mira, la realidad es que puesta hoy, hoy si tuviera que dar consejos o contar qué cosas son buenas, creo que las tengo bastante claras. No fui tan consciente cuando fui recorriendo mi propio camino de cuáles fueron las cosas que capaz que me acompañaron o me ayudaron en esto. Creo que lo que sí, sin duda, bueno, a ver, me ayudó sin duda estar en un contexto de una firma que era muy abierta y amplia en este sentido, pero por otro lado sí hay mucho de esfuerzo personal, de ganas de superación, de crecimiento. Fui bastante consciente tempranamente de que más allá de ser una excelente abogada y tratar de mejorar técnicamente siempre que pude, había otras habilidades que tenía que desarrollar que eran muy significativas, ¿no? Que hoy las llaman las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas. A mí no me gusta mucho ese nombre, lo de blandas, pero tiene que ver con esto de saber escuchar, tener una conversación asertiva, ser empático, saber dirigir un equipo, poder hablar, expresarse. Entonces, todas esas cosas que a veces no somos tan conscientes de su importancia, cuando sos joven es importante saber que van a formar parte de tu carrera y que vas a tener que desarrollarlas para lograr ser un profesional completo, digamos, que llame la atención, que se despegue un poco de lo que es la media, ¿no? Por otro lado, también algo que fui construyendo a lo largo de la vida y que hoy me siento súper rica, te diría millonaria, en relaciones y en vínculos, ¿no? Y eso también es otra enseñanza que es muy importante transmitir, la relevancia que tiene la generación de un network, ¿no? La importancia que tiene el networking, el darnos tiempo para construir vínculos bueno, que hay que hacerlo con una mirada de generosidad, ¿no? Bueno, quiero este vínculo porque me va a dar algo, sino, ¿qué puedo dar yo en estas relaciones, en esta construcción? Y después a lo largo de la vida, si un día justamente necesitas golpear una puerta, hacer una llamada, generar una oportunidad, generar una sinergia, van a estar ahí porque lo fuiste construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, si me decís desarrollar las habilidades blandas, estas que hablábamos, generar un buen network fundamental. Otra cosa que también a lo largo de la vida tuve la suerte, si querés, de tener de manera informal, porque en esa época no teníamos programas como ahora, por ejemplo, te digo que tenemos más formales, es tener mentores o sponsors, ¿no? O sea, tener personas con las que vos podés ir a conversar cuando tenés una duda acerca de tu carrera, cuando tenés una duda acerca de una oportunidad, que no necesariamente vas a estar de acuerdo con lo que te dicen, pero que tienen ese conocimiento de la vida, probablemente sean un poquito más grandes que vos o hayan recorrido algunos kilómetros más que tú. Y bueno, y tuve la suerte a lo largo de la vida de poder tener esas conversaciones valiosas con diversidad de personas, hombres y mujeres, ¿no? Y que me han acompañado, si querés, coacheado, mentoreado, sponsoreado, o sea, se han puesto el sombrero diferente en diferentes momentos de mi vida, pero creo que esa es una tercera enseñanza súper relevante, que es tener esa red, ¿viste? No sentir que podemos nosotros por nosotros mismos, sino que generar todo ese network que hablábamos y tener
generar estas relaciones con personas a las que le tenemos profundo respeto, cariño, dependiendo quién sea, y con quien podemos tener este tipo de conversaciones que son súper valiosas. Yo te diría que eso, y otra cosa que por lo menos a mí me parece que colabora con mi crecimiento, pero que creo que lo voy a tener hasta que me muera, que es la curiosidad, ¿no? Nunca perder esa capacidad de que las cosas te llamen la atención, de querer saber qué es lo que está pasando en otro lado, qué es lo que está pasando en otro sector de actividad, cuáles son las grandes tendencias globales que tenemos que saber y hacia dónde vamos. Entonces, estar curioso, no perder, ¿viste?, esa humildad de no sé nada, no importa, tengo que aprender, y bueno, creo que eso también colabora con este crecimiento permanente, ¿no? Y no quedarnos estáticos. Claro. Verónica, por último, quisiéramos consultarte qué puede pasar, a tu modo de ver, de ahora en más, en el sentido de que cuando hablamos hace unos años, si no me equivoco, tú te mostraste bastante positiva, y hay de hecho toda una corriente a favor de la diversidad, pero me has dicho que en realidad no han habido en la práctica muchos cambios, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Una moda que hay, que en realidad no termina de calar? No sé, qué tan firme es realmente todos estos movimientos, ¿no? No, yo creo que es un camino sin vuelta atrás, ¿no? Sigo siendo positiva. ¿Por qué hablábamos hoy de las cuotas y hablamos de algunas herramientas que son como más fuertes? Porque sí, lo que se demuestra es que como todos los cambios que son de origen cultural, llevan tiempo. Entonces, el tema acá creo que es cómo haces para acelerar esos cambios, ¿no? Porque esos cambios son inexorables. Pero creo que la propia presión de las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral, el cambio en la forma en que vamos todos a trabajar, más allá de esto que hablábamos de la pandemia, ¿no? Y de esta flexibilidad, pero también los grandes cambios que van a haber por el cambio del mundo, de la tecnología, su influencia. Todo eso lleva a que estas cosas estén en el tapete y que tengamos que avanzar. Entonces yo no veo retrocesos. Creo que ya, si bien, si querés, sí fue una moda y algunos lo usan como para chapear, por decirlo de alguna manera, hay mucha gente que se va convirtiendo y que se va convenciendo y que va viendo y viviendo las bondades de tener una mayor diversidad entre su gente, en el pool de talento que manejan. Entonces, lo que sí se puede pensar es en si tenemos que poner algún componente de aceleración, como hablábamos hace un rato. Es razonable pensar en tratar de forzar que en las compañías tengan que haber mujeres en los directorios, y capaz que es un camino. Yo sé que con esto que digo va a haber mucha resistencia, pero quizás de nuevo hay que pensar si sería un efecto de aceleración suficiente, o como pasa en algún país de Europa, no algo mandatorio, obligatorio, pero algo que te están observando, y no solo que te están observando, sino que te da beneficios si lo cumplís. Entonces, por la positiva, podés ir generando cambios. Entonces, sigo siendo optimista y creo que tenemos que más que optimista, positiva, y creo que entre todos hacemos esos cambios también, ¿no? Cada vez hay más gente convertida y hay más agentes de cambio para que estas cosas sucedan. Entonces, es buenísima esta oportunidad que me da Fabiana de difundir todo esto, porque creo que cuanta más personas hablemos y esto es una conversación común, más cosas pasan. Claro, te consultábamos también porque, por un lado, lo que tú dices es así, pero por ejemplo, en pandemia aumentó muchísimo en algunos países los índices de femicidio. Correcto. Tenemos otras realidades, los talibanes, por ejemplo, ¿no? En Medio Oriente, en Afganistán, también todo el avance que había logrado la mujer, ahora se perdió completamente, ¿no? Esto está repercutiendo también en Europa, hay movimientos extremistas muy fuertes que se están dando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Cómo hacer contrapeso con esas cosas, ¿no? Sí, a ver, es bien interesante y es tal cual lo que estás planteando. Nosotros, claro, por supuesto que esto que estábamos conversando es de un mundo capaz que occidental, que ya tenía unas diferencias significativas respecto a lo que pasa en
de otra parte del mundo, ¿no? Claro, el femicidio, tipo de culturas. el femicidio aumentado. Sí, por eso te iba a decir, no, el femicidio es en todos lados y en Uruguay los números son espantosos. Y eso también tiene, sí, exacto, bueno, no, ni que hablar, viste que hoy hablábamos de México como que tiene unas estadísticas que son... Sí, pero en Brasil super... también, en Brasil, si bien ha avanzado, tiene una realidad muy heterogénea, ¿no? Porque ha avanzado muchas cosas, pero el femicidio es muy fuerte. Exacto. No, sí. exacto. A ver, ahí como decís, hoy estábamos hablando, si querés, de un mundo que es el mundo de las firmas, de las compañías, que por supuesto el tipo de soluciones que tienen y de avance no tienen nada que ver con otras soluciones de fondo que, como vos decís, tienen que ver con los femicidios, con el embarazo adolescente, con las jefas de familia que tienen que hacerse cargo de la familia, del trabajo, ni que hablar familiar, y apenas pueden sobrevivir. Entonces, ahí hay otras soluciones, y muchas de ellas son por legislación, que tienen que ver, por ejemplo, en Uruguay se quiso hacer un régimen de cuidados, que sinceramente no funciona demasiado bien, pero es una buena iniciativa, ¿no? En el sentido de que cómo una mujer puede salir a trabajar si no tiene con quién dejar a sus hijos o a sus mayores a cargo, porque como vos sabés, las mujeres no solo se ocupan de los hijos, pero en general se ocupan también de los mayores de las familias, y eso se llama, sin duda, es lo que se llama el piso pegajoso, ¿no? O sea, viste que muchas veces hablamos del techo de cristal. Sí. Bueno, el techo de cristal, que es como el que no te deja llegar al liderazgo, y eso se habla para un determinado perfil, que era el que capaz que estábamos hablando hoy más temprano, pero en realidad hay las realidades, digamos, si vamos a lo que vos estás planteando, si bien un femicidio puede ser a cualquier nivel, ¿no? Pero en donde más se da es ahí, a ese nivel. Y ahí sí, yo creo que el Estado tiene un rol de mayor intervención o regulación. Lo que pasa que, de nuevo, pasa por los temas culturales. Vos te acordás que hace no tanto, ahora ya hace unos años, pero se puso, por ejemplo, una licencia de paternidad más larga, ¿no? En el entendido que, bueno, que el padre también estuviera presente, se hiciera más cargo de esa etapa que es tan difícil, y sin embargo, cuando se hacen las mediciones, el porcentaje de hombres que se toman completa la licencia por paternidad es mínimo, porque culturalmente no está como bien visto, o sea, no se acepta que el hombre capaz que no venga por 20 días, y en cambio la mujer sí. Y entonces, de nuevo, ¿cómo haces el cambio cultural para que una norma que pongas en funcionamiento realmente genere un impacto? Entonces, a pesar de eso, o sea, yo creo que de nuevo, que haya toda esta difusión del tema de los femicidios, que se hable, o sea, todo esto, que haya una visibilidad mucho más grande, una conversación permanente de estos temas, hace que las cosas vayan a cambiar, ¿no? O sea, que de a poco se vayan generando los cambios. Pero como decís tú, ¿no? Digo, yo soy optimista o positiva, pero sí ves cosas que son dramáticas, por decirlo en forma corta, digamos, ¿no? Claro. Bueno, Verónica, mil gracias como siempre. Te agradecemos mucho en Marcasur y bueno, estamos en contacto. No, por favor, muchas gracias, Fabiana. Hasta la próxima. Chau, chau.